Bueno, seguimos en la reparación del daño o indemnización. Tiene que verse, estamos hablando que hay responsabilidad civil, se dan los 4 presupuestos, pero nos centramos en el daño. Hay que reparar el daño causado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene el daño para que sea daño resarcible? Primero tiene que ser un daño cierto. Puede ser actual, puede ser futuro, puede ser que todavía no se produjo, pero seguro que se va a producir. Pero lo que no puede ser es un daño conjetural. Tiene que ser cierto porque tenemos que tener certeza del daño. Porque si se cava, si produce un choque o lo que fuere, y el daño que se produce en la persona es en este momento, ese daño a lo mejor afecta el crecimiento y es seguro que se va a producir un daño mayor en el futuro que también habrá de ser resarcido. O sea que el daño puede ser producido hoy mismo o puede tener consecuencias a futuro, pero con certeza de que eso va a estar. Distinto es el daño conjetural, el daño que puede producirse o no, que no haya certeza que se vaya a producir. Bueno, el daño conjetural, que es un daño incierto, ese daño no se repara. Lo que sí se repara es la pérdida de la chance, que es un daño que no se produjo, pero hay una alta chance de que se vaya a producir. Por ejemplo, está la persona que tiene un caballo de carrera, lo va a llevar al hipódromo, es un caballo que puede ser ganador, lo chocan y se le producen lesiones al caballo y no va a poder correr. Bueno, ahí hay una chance de que hubiera ganado el gran premio y se resarce la chance, es la indemnización de la pérdida de la chance. El daño es cierto, no es conjetural, no es que puede ser que ocurra o no. No, ese caballo tenía chances de ganar. Bueno, se repara esa chance. Se asigna un porcentaje, el porcentaje que tuviera, que razonablemente se puede establecer que le hubiera correspondido porcentaje de ganar la carrera, obtener el gran premio. Aparte, el daño debe ser subsistente, debe subsistir en el tiempo, no agotarse. Hay un caso, por ejemplo, si me produce un daño en el auto y lo reparo. Bueno, aunque físicamente lo reparé, el daño jurídicamente sigue siendo subsistente y me lo tienen que... Porque para el derecho, el daño continuó porque me dañó el patrimonio de la persona que lo reparó. Lo mismo que si lo paga la compañía de seguros. Podrá repetir contra el causante del daño, por más que sea ella la que lo pagó, y físicamente el daño fue reparado, pero jurídicamente es subsistente porque se le produjo el daño a la persona que lo paga, al tercero que lo paga, en este caso la compañía de seguros. También el daño debe ser un daño propio, es decir, debe ser personalmente sufrido por el reclamante, carece de interés el daño que sufren terceros. Por ejemplo, por más que sea pariente, si alguien sufre un problema físico grave en un accidente, el que lo reclama es él, porque él queda viva la persona. En el caso de muerte es otra cosa, ¿no? Pues, la persona queda viva y sufre un daño físico grave en su cuerpo, él es el que lo debe pedir, porque el daño es propio, él es la persona que debe pedir o reclamar el daño en sede judicial o lo que fuera. Además, el daño debe ser significativo, bueno, esa es otra característica, porque si el daño no tiene cierta significación, es despreciable, ya no se repara, o sea, un pequeño rasguño no se repara. Y lo más importante, que tiene que tener relación causal relevante, que es la relación de causalidad adecuada. Es el daño que está en relación de causalidad adecuada, ¿se acuerdan cuando vimos relación de causalidad? Con el hecho que produce el daño. Bueno, el tema de la existencia y cuantía del daño, estas son cuestiones que hacen a la parte cuando debe ir a probarlo judicialmente. La prueba de la existencia la tiene la parte. El damnificado es el que debe probar el daño. Hay ciertas presunciones de daño, sí, en algunos casos. Por ejemplo, el más típico es el caso de una deuda dineraria. Una deuda dineraria que no se paga, se presume que produce un daño por no pagarla. Por lo tanto, genera intereses, que son los llamados intereses moratorios, ¿no? Por caer en mora en la devolución de la deuda dineraria. No me devolvió el dinero, la deuda de dinero que no se cumple genera intereses. No es que hay que probar el daño, no, se presume que hay daño. Entonces los intereses son los que van a jugar ahí. Bueno, y la prueba de la cuantía del daño, esa es una facultad del juez, la parte puede aportar las pruebas que quiere, pero si no lo hace, es el juez el que va a determinar la cuantía en base a las pruebas judiciales que el juez recabe. La parte aportarán y si no el juez dictará medidas para mejor proveer, pero no es que, la parte está obligada a probar la existencia del daño. La prueba de la cuantía, la parte puede aportar, pero es una facultad judicial. ¿Cómo se evalúa el daño? Bueno,
el daño se evalúa en dinero, puede ser de modo legal o convencional entre las partes o judicial, y cuando lo más importante, lo más relevante, cuando lo fija el juez, porque si es una ley es muy fácil, lo dice la ley, si las partes se ponen de acuerdo, pero cuando lo debe determinar el juez, la fecha de evaluación del daño, de acuerdo a la existencia primero, a la cuantía, y cuándo lo debe evaluarse, es muy relevante. Conforme el Código Procesal, artículo 165 del Código Procesal, se entiende que debe hacerlo a la fecha de la sentencia o a la fecha más próxima a la sentencia. Por tanto, la evaluación del daño, conforme el Código de Procedimientos Civil y Comercial, debe hacerse al momento de la sentencia. Bueno, ¿y qué límites tiene ahí? Bueno, los límites están dados por la pretensión, es cierto, porque los rubros que se reclaman es la medida de la acción, ahí está el interés de la parte. Si yo reclamo tales rubros, es eso lo que me tiene que determinar el juez. Hay una fórmula que se usa comúnmente para tratar de salvar eso, que es reclamo todo esto o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, como para que si aparece un rubro o lo que fuere, o un monto muy superior al que se estaba reclamando, puede estar cubierto por esa fórmula de lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos. Pero en principio los límites de la pretensión son lo que la parte reclamó al momento de la demanda. Y hay un tema que se fue adquiriendo con el tiempo y sobre todo aparece en el Código Civil y Comercial nuevo, que establece que el daño, sobre todo el daño físico, debe cuantificarse tomando en consideración un capital que produzca una renta que vaya a cubrir la disminución que sufrió hasta el momento de que se le produce el daño la persona y que lo vaya cubriendo hasta el momento en que razonablemente pudiera continuar activo. O sea que es una fórmula matemática que se busca, hay varias, hay tratados, se escribe sobre cómo hacer esa fórmula para que se aplique y se pueda evaluar el daño correctamente, hablamos de daños físicos, pero no es la fórmula más usada por nuestros tribunales. Son pocas las salas de nuestra Cámara las que aplican fórmulas matemáticas. Bueno, seguimos.